Dígame, por Profe, ¿y cómo darían un ejercicio como esos en el parcial? eh, Porque ese ejercicio, digamos, en la guía es como de demostrar la fórmula y así en el parcial, ¿cómo sería? objetivo, el objetivo es que en en su práctica de la guía es que ustedes adquieran el ejercicio de saber demostrar esa fórmula, porque ustedes si necesitan esa fórmula para calcular el campo eléctrico, por decirlo, mire, yo podría tener un anillo en un sistema de esta forma. Se me ocurre algo así. Este es mi anillo, como uno de los elementos que contribuye a generar campo eléctrico, le piden el campo eléctrico en este punto, producido por este anillo y esta línea finita. ¿Lo vemos? Y bueno, aplico el principio de superposición y determino. Vamos a ponerlo aquí para que sea más fácil. Si ustedes lo ven, puedo saber el campo eléctrico del anillo en este punto y el de la línea en este punto, ¿sí? Si este tiene una distribución de carga uniforme y positiva, mi campo eléctrico sería así, del anillo. El de la línea, ¿cómo sería? Si considero esta línea y ahora aplico el principio de superposición. Depende de la carga que tenga la línea. Bueno, primero bien, me tengo que preguntar qué tiene la carga. Siempre en el enunciado ustedes van a ver que tienen, lo vamos a leer siempre porque de aquí en más nos interesa bien qué es lo que dice. Les va a decir si es carga uniforme, eso tengo que siempre verificar que sea uniforme y el signo de la carga. Seguramente les va a decir que la carga está uniformemente distribuida a lo largo de la línea. ¿Qué signo tiene? Vamos a ponerle negativo si quieren. Entonces, el campo eléctrico va a ser ¿hacia dónde? Hacia la línea. ¿Y qué más? Sí, hacia la línea, pero miren, yo puedo dibujar así Sería hacia la hacia abajo, porque las componentes en X se van a... bien. Perpendicular en este caso. Entonces, he aplicado el principio de superposición a esta distribución de cargas. Si ustedes lo ven, es algo que hemos hecho desde el principio, desde el primer práctico. Sumar dos vectores perpendiculares es algo sencillo. ¿Sí? Tendría que sumarlos vectorialmente y sacar mi campo eléctrico resultante. Problemas esta forma suelen tener los problemas de la evaluación. Tienen, si les plantean un problema así, y bueno, este lo hemos resuelto en la guía, este hemos resuelto en la guía, esta suma vectorial hemos resuelto en la guía desde el primer práctico. Entonces no es nada que no hayamos resuelto, ¿sí? Si bien es un conjunto de cosas, bien, entonces yo tendré que remitirme al problema número no sé cuánto, acordarme, porque ustedes no van a tener más que la hoja y la hoja de fórmulas, ¿sí? Acordarme cómo he resuelto el de la línea finita, acordarme cómo he resuelto el del anillo, ¿sí? Y voy a tener que demostrar la ecuación del campo eléctrico del anillo. Lo haré primero al del anillo, después al de la línea finita y para obtener el resultado. ¿Me explicó? Profe, ¿y no tiene un ejercicio como esos para poder hacerlo ahora?
A veces guardo cosas, pero lo que pasa es que mucho de lo que tenemos ha quedado en la oficina y no hemos ido, no hemos vuelto a la oficina nosotros. Les doy una. ¿Cuándo tienen clase con el ingeniero Corbalán? El jueves. Hoy es miércoles, mañana. A la que me está preguntando y para todos, y después le voy a decir al ingeniero que se acuerde de subir eso. El ingeniero puesto ha hecho hace unos años atrás, 2 años por lo menos, un, un libro donde están resueltos todos los problemas que nos hacemos en las guías. Como forma de adquirir la modalidad en la resolución está muy bueno. Ya le voy a decir que lo suba. Si no me llego a acordar, ustedes pídanle al ingeniero Corbalán el jueves que les comparta eso. Lo va a compartir a través de la plataforma y bueno, ahí lo vamos a ver todos. Porque le digo, ejercicios así como no quiero hacer más de lo mismo, yo quiero que algo que no hayan podido resolver ustedes, sacarles la duda. Si ustedes ven, esto es lo que han hecho en la guía número 2, el anillo por un lado y la línea finita por el otro. Yo me tengo que remitir a leer bien el enunciado del problema cuando le dice que la carga está uniformemente distribuida. Eso quiere decir que cualquiera sea la región que yo considere, la carga tiene el mismo valor. O sea, me quiero decir que si yo considero este pedacito, porque para resolver el campo eléctrico en este punto, producto de esta línea, tengo que considerar sí la contribución de cada elemento de carga. Si la distribución es uniforme, yo estoy seguro que cada elemento de carga que considere a lo largo de la línea va a tener el mismo valor. Resulta que si la distribución es no uniforme, ¿sí? Mi distribución, mi diferencial de Q depende de dónde se encuentre ubicado. Y ahí viene algo distinto, porque cuando ustedes consideren lambda en la distribución lineal, sigma es superficial, ¿no? ¿Así lo tienen? Yo, cuando hablo de lambda, hablo de distribución de carga lineal. Por lo tanto, es la carga distribuida a lo largo de la longitud. Pero esta es para una distribución uniforme. Resulta que muchas veces, en algunos problemas, ¿no? En algunos problemas, esa distribución puede no ser uniforme y tener una distribución que dependa de la ubicación. O sea, yo puedo aquí tener una ecuación que sea función de X y que me dé la distribución de la carga en función de la posición que ocupe esa carga. Si yo pongo aquí el eje y aquí el X, entonces, según donde me ubique, mi valor va a ser distinto. Si bien lambda va a ser lo mismo, mi diferencial de Q voy a tener que proceder a hacer una integración o una derivación para obtener mi diferencial de Q en función de dónde se encuentra ubicado a lo largo del eje X. Por eso es cuando nosotros hablamos de una distribución uniforme, que es lo que hemos hecho más adelante, vamos a ver cuando la distribución es no uniforme. Entonces, ahí interviene esta relación. Pero quiero que ya vayan leyendo, ya se vayan dando cuenta que está esta palabra uniforme, ¿sí? Eso les asegura algo.
Cuando les dice no uniforme viene otra cosa, pero quiero que tengan en cuenta que el enunciado nos dice mucho a veces, siempre. Nosotros también tenemos que saber entender frase por frase, palabra por palabra. Me he ido, pero no me acuerdo qué más le iba a decir. Ah, yo les decía que estos son dos ejercicios en uno solo. Otra vez, me acuerdo de alguna evaluación, ha sido algo así, miren. Mi sistema de referencias y ¿eh? Para que se note que es la línea que estoy analizando solamente, ¿sí? Línea finita de longitud L, y les pide en un punto cualquiera. Simétrico, vamos a poner. ¿Lo ven? Si la distribución es uniforme y ambas líneas tienen distribución de carga uniforme y positiva, el campo eléctrico de la línea vertical, de la línea L1, este es L1 y este es L2, son dos líneas finitas. Esto ha sido un problema de parcial, así, y no lo han sabido resolver muchos, siendo que nosotros esto ya lo tenemos de una línea finita. Aquí tengo una y aquí tengo otra. Entonces, como la distribución es positiva, la carga distribuida es positiva. En cada una de las líneas, el campo eléctrico de la línea 1 es así. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y el de la línea 2 hacia dónde? Perpendicular a la línea horizontal hacia arriba. Bien. Ahí tenido el compañero aquí, dice perpendicular a la horizontal y hacia arriba porque la carga es positiva. Perpendicular porque estamos asumiendo que el punto está en la mitad de la longitud de la línea. En circunstancias como esta, yo tengo que calcular el campo eléctrico de una línea finita, en realidad de dos líneas, ¿sí? Para hacer esto, yo voy a demostrar el campo eléctrico, cómo obtener la ecuación del campo eléctrico de una línea finita, solamente una vez. Y ya lo voy a utilizar para las dos, ¿sí? Primero cuando está así y después cuando la línea está horizontal, o vertical u horizontal. Quiero que no los confunda. Esto, miren, si yo les presento así y les digo la línea está aquí, la resolución es de la misma forma que la que ustedes tienen en el práctico. Ahora, la línea está vertical, ¿sí? Nosotros lo hemos resuelto horizontal, pero se aplica de la misma manera para la línea vertical. Puedo demostrarla horizontalmente si así me la acuerdo, ¿sí? Y utilizar la ecuación adecuada para la posición vertical. Ha sucedido en muchos de los casos que no han sabido hacer, por ejemplo, han hecho la de la línea 2 y la de la línea 1 no han podido determinarlo porque estaba vertical. No pierdan de vista que se trata de lo mismo. Una está horizontal, la otra está vertical. El campo eléctrico se comporta de la misma manera cuando estoy analizando la línea, por lo tanto la ecuación es válida para las dos. Para el que lo ve, lo que lo ha visto, bien, y para el que no lo veía,
o no se lo ha imaginado o no se ha preguntado, quiero que en la evaluación, si se presenta una circunstancia como esta, no lo sorprenda. Si bien yo lo he resuelto cuando la línea estaba así, me sirve, ¿sí? Lo he resuelto cuando la línea estaba así, entonces me sirve para todas. Esta ubicación así me sirve para cuando la pongo así. Si la llego a poner así, también me sirve, ¿sí? Siempre que analice el punto medio de la línea. Preguntas. Siempre van a tener algo que tiene simetría, no pierdan de vista. Siempre van a usar la simetría para resolverlo, porque cuando no tenemos simetría vienen las dificultades en cuanto a la operación matemática. No es imposible resolverlo, ¿sí? Se pierde, al tratar de resolverlo, muchas veces perdemos de vista lo físico, pero siempre vamos a utilizar la simetría para resolverlo y siempre van a tener problemas que tienen algún grado de simetría. En algunos casos es súper obvio, en otros casos está detallado en el enunciado. Preguntas. ¿Qué quieren que hagamos? Inge, ¿puedo proponer un ejercicio? Bueno, ¿Le dicto? lo puede escribir es muy largo como para escribirlo, puede copiar y pegar y ponerlo en el chat. Eh, lo- Imagen. no, no, claro, de imágenes. Si quiere le dicto. No es muy largo, son 4 líneas, digamos. Cuatro. Para todos. ¿Lo escuchamos? Dice, una varilla muy delgada de longitud 10 centímetros, posee una carga Q más 5,2 mu, o sea, dice la letra mu C de carga. La letra mu no sé qué significa, Inge. Micro. Micro, listo, listo. Microculón. Sí, Uniformemente distribuido sobre su longitud. sí, Si la varilla se encuentra dispuesta sobre el eje Y con un extremo en el origen y el otro extremo en Y igual a 10 centímetros, dice, sí. calcule su campo eléctrico eh, en puntos sobre el eje Y de coordenadas. Y hay dos ítems. El ítem A dice Y igual a 12 centímetros y el ítem B dice Y igual a -2 centímetros. -2. Menos 2, -2 centímetros. Bien, Eso es el ejercicio. bien. Miren, bien, les dice la carga uniformemente distribuida. Eso es importante porque aquí, ¿qué les quiere decir? Que van a tener estos 5,2 positivos distribuidos bien separados o separados con igual forma uno de otro. No les está queriendo decir, si no estuviese uniforme, si tendría alguna distribución especial, por ejemplo, algo así. Tengo una distribución no uniforme en regiones donde en alguna región tengo más y en otras tengo menos carga. Quiero hacer hincapié en esto. Siempre les va a decir uniformemente distribuida. Si no tiene uniformemente distribuida, vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero siempre les va a decir, si no dice uniformemente distribuida, ahí abro el ojo. En este caso dice,
Me ubica la línea, me dice, miren todo lo que he puesto, ¿no? He puesto el eje X, he puesto el eje Y, al eje Y lo mido en centímetros, por eso pongo el 10 aquí, porque la unidad en que estoy midiendo es centímetros. En particular me pide el C igual a 12 centímetros. Disculpe, esto sería 12 centímetros. Me pide cuánto vale el campo eléctrico. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Conozco el campo eléctrico de una línea infinita? Disculpen, de una línea finita. O sea, me quiere decir que esta línea tiene longitud definida, ¿sí? Esa longitud es de 10 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar un elemento de carga cualquiera. Este. Este elemento de carga es diferencial de Q. ¿Sí? Voy a marcar todo lo que sé. Está ubicado a una distancia I y me pide que... ¿Por qué viene esto? Porque yo sé que el campo eléctrico vale K por Q sobre el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto. En particular, como este es un elemento diferencial de carga, va a generar o va a producir un elemento diferencial de campo eléctrico. Ese elemento diferencial de campo eléctrico va a estar apuntando hacia arriba, si ustedes ven. ¿Por qué? Porque mi carga es positiva. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Inge. Entonces, cuando lo calcule, mi diferencial de campo eléctrico va a ser K de Q sobre R cuadrado. Entonces, la cuestión es ahora poner todo en función de una sola variable como han hecho cuando han hecho el eje horizontal. La línea en el eje horizontal. Y bueno, ¿cuánto vale diferencial de Q? Me dice que esa carga está uniformemente distribuida. Entonces, lambda lo puedo expresar de esta manera. Podré decir entonces que diferencial de I de Q sobre lambda. Disculpen, necesito despejar diferencial de Q. Poner diferencial de Q en función de lambda. Diferencial de Q es lambda diferencial de I. ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale este R? No pierdas de vista que R es la distancia que existe desde el elemento que está, desde el elemento de carga hasta el punto donde quiero saber el campo eléctrico. Si ustedes ven, para el punto 1, ¿cuánto vale? Miren, todo esto son los 12 centímetros, ¿no? Sí. Sí,
Ya les digo, miren, no tenemos que perder de vista que cuando nosotros operemos y hagamos todo, como siempre hemos dicho, tenemos que usar unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la longitud la tengo que expresar en metros. Ahora me estoy expresando en centímetros, pero cuando lo reemplace lo tengo que poner sí o sí en metros. ¿Estamos? Para que cuando lo reemplace me hagan caer en cuenta eso. Bien. Diferencial de Q es lambda diferencial de I. Ahora me resta poner esta distancia R en función de I. ¿Cuánto sería eso? ¿Lo ven? Y a lo mejor no se ve. Esto tengo que poner los 12. 12 menos y sería. 12 menos I, claro. ¿Lo ven? Sí, Bien. Entonces, R cuando reemplace diferencial de E me va a quedar K. Diferencia del Q es lambda diferencial de I sobre 12 menos I al cuadrado. Tengo el campo eléctrico generado por un elemento diferencial de carga. A mí me interesa el campo eléctrico generado por toda esa distribución de carga. Entonces, el campo eléctrico total va a ser la integral de este campo eléctrico que estoy analizando y va a ser la integral, entonces, de K por lambda por DI sobre 12 menos I al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta aquí? sí, profe. ¿Cómo? Se trata de una integral y yo tengo que decir desde dónde hasta dónde voy a sumar las contribuciones. Entonces voy a sumar desde aquí hasta aquí, ¿sí? Voy a sumar desde I igual a 0 hasta I igual a 0,10 metros. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto vale la integral de todo esto? Profe, ¿por qué en metros? Porque no me quiero perder y poner centímetros. Si yo lo pongo centímetros, si yo pongo 10 centímetros, tengo que expresar K en Newton, metro. Disculpe, esto acá es 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado sobre cobre un cuadrado. Para que exprese, para que pueda expresar en centímetros, yo tendría que modificar el valor de K de tal manera que quede expresado en centímetros. ¿Sí? Y se pueda simplificar todas las unidades. Si no, no lo puedo hacer. Tengan en cuenta que toda esta ecuación, que es la que hemos ido resolviendo para llegar a esta, los datos que introduzco aquí tienen que estar carga en coulombios y longitud de esta, longitud de R en metros. Todo lo que Profe, y incorporo, ahí 12 no serían centímetros. estos son centímetros. Ujú. Bien, ahora me dice la compañía, son 12 centímetros. Bien, aquí no lo he tenido en cuenta. Entonces, tiene razón la compañera, en vez de ser 12, tiene que ser 0,12. 0,12. Gracias. Ya están en metros.
Sí. ¿Estamos hasta aquí? Les había hecho la advertencia que está en centímetros, pero cuando lo he usado no lo he considerado. Entonces la compañera me dice, cuidado que esto está en centímetros. Estaba en centímetros, lo tiene que poner en metros para que lo pueda usar. Entonces, cuando lo pongo en metros, me queda así. ¿Cómo resuelvo esto? Tengo que integrar, o sea, tengo que sumar. ¿Y qué me va a quedar? Si ustedes ven, la variable de integración es y. Y aquí y está dentro del paréntesis. ¿Qué voy a hacer para resolverlo? Y no habría que sacar lo que no fuera, o sea, no hay que sacar las constantes para afuera, Inge, Sí, afuera de la integración. por lambda, por la integral de diferencial de y sobre ¿me queda esto? ¿Cómo lo resuelvo? Ustedes son los matemáticos, yo los escucho. Eso sería un binomio cuadrado Sí, abajo. sí. ¿Conviene resolverlo? Mm, ¿O conviene hacer un cambio de variable para poder integrar? Estas cosas se van a dar. Entonces, ¿qué conviene hacer? Con cambio variable, Entonces, llamamos hago U, que no, shampoo a 0,12, 0,12 menos i. ajá, y diferencial de U a diferencial Y. ¿Quedar igual a qué? Es, es la derivada de una suma y en particular el primero es una constante, por lo tanto es igual a cero. Me va a quedar menos diferencial de y, ¿no? sí, Sí, Vuelvo y reemplazo. De aquí voy a poder decir que diferencial de y es menos diferencial de u para reemplazar aquí abajo. Me va a quedar k por lambda por menos diferencial de u sobre u al cuadrado. ¿Así está bien? ajá. Control V, que yo hace mucho que no hago esto. Bien, y si integro esto me va a dar k por lambda, como está en el denominador, cuando subo, si aplico ¿No era el logaritmo, Inge? Va, sigue, ¿no? Logaritmo en el pleno valor absoluto de... O ya me estoy confundiendo. no, fíjense, aquí tengo que aplicar la integro por la reglita. Le- Esto, mire, para que no se pierdan, me va a quedar u a la menos u, la integral. Entonces, le tengo que sumar uno, sí, y dividir por regla, por la tablita esta, no sé, no me acuerdo cómo se llama. sí, sí, sí. Y va a quedar entonces u a la menos uno sobre menos uno.
Exactamente. Por- Entonces, borro de este lado. Me va a quedar K por lambda por U a la menos 1. Disculpe, tengo el menos de la ecuación por U a la menos 1 sobre menos 1, como dice el compañero, evaluado entre igual a 0. No, disculpe. Aquí como he hecho cambio de variable, ya no Hay pongo que I. reemplazar. Cuando I, cuando I vale 0, U vale. Cuando I vale 0, U vale. 0,2. Y cuando I vale 0,10, esto vale, U vale 0,02. 0,0. Entonces, esos son los límites ahora de integración. Entonces, vuelvo a poner I y U. Cuidado con eso. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Sí. Entonces me va a quedar K por lambda. Tengo menos en el numerador y menos en el denominador. ¿Sí? Ahí puede poner 1 sobre U. Por 1 sobre U. Otra vez, entre 0,12 y 0,02. Profe, el 0,02 corresponde al menos 2 centímetros. No. ¿Ve? Vendría a ser el menos 2 centímetros No, de... no, ¿No? está solo en este punto primero. No me has tocado todavía el otro. El Bien, 0,2 se corresponde con reemplazar aquí, porque aquí como hemos hecho cambio de variable, no pierdas de vista que integrábamos desde 0, con i variando desde 0 hasta 10 centímetros. Ahora, cuando hacemos el cambio de variable, tenemos que cambiar el límite de integración. Por lo tanto, cuando i vale 0, u vale 0,12, que es lo que pongo aquí abajo, el límite inferior. Y el límite superior es cuando i vale 10. 0,10. ¿Me sigue? Entonces, 0,12 menos 0,10 me dan los 0,02 metros. bien, gracias. Se corresponde solo con los límites de integración. Ahora, reemplazo. Bien. Antes que sigamos y reemplacemos ni hagamos nada, primero voy a verificar si dimensionalmente tengo una unidad que se relacione con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces tengo que ver si de hacer el análisis dimensional de esto. Acá lo mido en Newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? Sí. A lambda lo mido, es una distribución lineal y uniforme, lo mido en coulomb sobre metros, ¿sí? Y a la U lo mido en metros. 1 sobre metro me quedaría. Entonces tengo metro cuadrado en el numerador, metro y metro en el denominador se simplifican. Tengo coulomb en el numerador y coulomb en el denominador. Como está el cuadrado, simplifico solo uno, me queda Newton sobre coulomb del análisis dimensional. Por lo tanto, estoy
En un 90% de los casos, el análisis dimensional me verifica mi resolución matemática, ¿sí? En el 90% de los casos. Hay una fracción ahí de, de situaciones en la que el análisis dimensional es adecuado, pero la resolución matemática no está bien, ¿sí? Por eso le digo, en la gran mayoría de los casos, mi análisis dimensional me va a permitir aseverar que mi resolución matemática está correcta. Hasta aquí vengo y obtengo mis unidades de campo eléctrico, que es lo que estoy esperando, por lo tanto continúo. Si algo aquí me llega a dar mal, me llega a dar una unidad que no se corresponde con campo eléctrico, voy hacia atrás viendo en dónde he cometido el error. Entonces, reemplazo ahora. Me va a quedar K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Por lambda. Lambda vale, lambda es carga sobre longitud. Puedo ponerlo así solamente porque la distribución es uniforme. Toda la carga distribuida uniformemente a lo largo de su longitud. ¿Sí? Carga 5,2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Longitud 0,10 metros. Esto me da un lambda de 5,2 por 10 a la Menos menos 5. 5. 5 Coulomb. Reemplazo aquí, lambda 5,2 por 10 a la menos 5 Coulomb por. Ahora viene 1 sobre 0,02 metros, límite superior, menos 1 sobre 0,12 metros. Y esto me da, la verdad que ahora no tengo calculadora. Me dicen ustedes el resultado, por favor. 41,6666. Pero el. O sea, yo digo no, 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 Claro. no, solamente de la resta aquella. Bueno, dígame multiplicado por esto. Número grande, dije. 21,8. 21,83 por 10 a la 6. Podría ser, a ver, veamos la potencia. Esto le da 40 y pico, 40. La resta esta le daba 40 y pico. Aquí tengo potencia de producto de potencias. Me va a dar 5,2 por 10. Me va a dar 52, más o menos 52 por 10 a la 4. Por 40, podrían dar. Matemáticamente da. ¿Lo vemos? Miren, considero los exponentes. Aquí, cuando resuelva esto, voy a tener 50, en el orden del 50 por 10 a la 4. Y lo tengo que multiplicar por 46, me ha dicho, o 40 y algo. 41,6. Por Ah, 40. claro. Ahora me da 19,5 por 10 a la 6. 19,49 por 10 a la 6. Bien. 19,5. Ajá. Redondeado, 49, lo puedo poner como 5.
Entonces, ese es el campo eléctrico, el módulo, en ese punto, que genera la contribución de sumando la contribución de cada una de estas partecitas de la línea en ese punto. ¿Lo vemos? $19,5 por 10⁻⁶ newton sobre cobro. Está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, la dirección y el sentido es tendría que leerlo de vuelta al enunciado para ver si necesito solamente el módulo o todas las características de este vector campo eléctrico. Profe, y si poníamos el J, es que no, el vector unitario, Sí, en ese caso podríamos haber puesto J. caso tranquilamente podría haber puesto J porque coincide con uno de los ejes, ¿sí? Pero no pierdan de vista que si en el caso de ustedes buscar una de las opciones de respuesta no figura el J y está en 90 grados, ¿sí? La opción correcta es esta. El campo eléctrico pide el ejercicio, Inge. Campo Cal- eléctrico. Sí, calcula el campo eléctrico en los puntos sobre el eje Y. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto, tengo que escribirlo así, o como dice el compañero, ¿estamos? Sí, Inge. Pero el otro ¿Ah, bien? punto será lo mismo que no. ¿Por qué? No, le pregunto si para el otro punto, porque no pedían el 2 apartado A y B. O sea, el B sería menos 2. Ahora yo pongo esto. Ajá. Mire, mire cómo ha corregido con una pregunta usted. Usted es lo mismo, ¿no? O sea, el procedimiento. El procedimiento es igual, es Claro. similar. No, no, sí, por eso. Tendríamos que cambiar los límites. Podríamos cambiarlo aquí. Pero como ustedes me están escuchando desde el principio de la clase, yo les he dicho que siempre va a tener algún grado de simetría la mayoría de los problemas. Y ustedes van a tener que buscar cuál es la que a ustedes les conviene. ¿Puedo borrar esto que acabo de hacer abajo? Sí, Inge. Bueno, Inge, le hago una pregunta yo. ¿Qué borre. unidades tendría la cantidad entre paréntesis, la que está aquí en el resultado? S sería 41, algo daba. ¿Qué unidades tendría? 31,6 creo que era periódico. Claro, Uno sobre metros a la -1 sería. y 1/, a mí me cuenta verlo como metro de -1, pero porque es mi regla mnemotécnica, lo escribo, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, no hay problema. 1/metro. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Alguna pregunta de esto para que explique el siguiente? No. Listo. Ahora me pide en un punto aquí, el punto 2. Menos 2, Inge. Le llamo 2, bien. Está ubicado a -2, justo coincide. Le llamo punto 2. Como este le llamo de sub 1, vamos a ponerlo así. Debería ser el sub 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo físico? Sí. Se trata de una carga positiva. El campo eléctrico tiene que ser saliente de esa carga positiva. En el punto en cuestión está hacia abajo, entonces se corresponde con lo que yo estoy esperando.
¿Cuánto vale ese campo eléctrico? Ahora la pregunta. Tendría que hacer todo lo que he hecho en su momento. Pero como ustedes son ingenieros, muchos, profesores, el resto, ¿sí? Vamos a usar siempre el sentido común y vamos a ser siempre muy observadores. Muy. ¿Qué diferencia tiene este punto respecto de la barra comparado con este? 2 La dire- centímetros de distancia. ¿Cómo? Hay 2 centímetros de distancia entre la barra y el punto. En los dos casos. Claro. En los dos casos. O sea, tengo una simetría respecto de la barra. En las dos estoy a 2 centímetros. Entonces, ¿qué se modifica en E2 respecto de E1? la dirección, Inge. ¿La dirección? La dirección es la del... El No, sentido cambia sería. el sentido. Claro, el sentido, digo. Bien, bien, miren, todo esto que les pregunto es para que salte esto, para que surja esto. El módulo es el mismo porque está ubicado a la misma distancia de la barra, por lo tanto, el módulo es el mismo. La dirección es la misma porque pertenece al eje, ¿sí? Lo que sí se modifica es el sentido. Es lo único que se modifica. Por lo tanto, son vectores totalmente distintos. No puedo decir E1 es igual a E2. No. No, porque cualquiera que esté va a decir, no, no, señor. Son dos vectores distintos. Esos dos vectores tienen el mismo módulo, misma dirección y sentidos contrarios. Por lo tanto, no son iguales. Coincidirán dos cosas. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que E sub 2 es igual a 19,5 por 10 a la menos 6 newton sobre Coulomb con 270 grados. Profe, ahí arriba hemos puesto a las 6. ¿Por qué abajo? Ah, bien. Por apurón. Ahí está. 10 a la 6, no es a la menos 6. Bien. Entonces, este es E sub 2. E sub 2 y E sub 1 son distintos. ¿Y cómo he hecho para calcularlo? Me va a decir. Tendría que hacer toda la integración. Bueno, no, ya lo he hecho en el primero y lo he demostrado. Puedo decir, por simetría, resulta que E sub 2 no es igual, pero tiene este valor, haciendo hincapié en que aquí se ve la modificación, ¿lo ven? Tiene el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. ¿Estamos? Al compañero que ha preguntado, se le... Sí, Inge, gracias. Profe, Clarito. ¿sabes cuál pienso yo que es el problema que a veces nosotros los ejercicios que tenemos en la guía, trabajamos directamente con la integral, no trabajamos con números, entonces por ahí es un poquito más difícil ver las cosas sin los números. O por lo menos a mí me pasa eso, que ahora entiendo mejor el ejercicio, que estoy aplicando datos y todo eso, y cuando estaba con la fórmula me mareaba. Usted tiene que, la mayoría de los casos es así, yo creo que es conveniente no perder de vista qué es lo que estamos haciendo, por eso es que se resuelve y se deja para la última instancia la sustitución por números. ¿Para qué? Para que no pierdan ustedes de vista lo físico. Siempre usamos lambda, k y la distancia y la reemplazamos al último, para que esa última ecuación que nosotros hemos hecho nos sirva para cualquier instancia, porque no pierda de vista, en realidad, yo para hacer más, esto ya lo he hecho muchas veces yo, y lo va a pasar a ustedes, lo van a hacer muchas veces y se van a ir acordando cómo era de resolverlo. Mira, resultado cómodo, si ustedes han visto, poner el 0,12, que algunos de ustedes me han corregido, ¿sí?
Pero para hacerlo de la forma más general, yo podría haber, en vez de poner 0,12 en la ecuación, podría haber puesto A. ¿Por qué? Porque de antemano yo había visto la simetría. Entonces, resolviendo uno, tenía el otro. O explicando, tenía la otra situación. Ahora, si el compañero leía el enunciado y me decía, para 12 metros, 15 metros, 20 metros y 18 metros, la situación iba a cambiar. Yo iba a tener que hacer aparecer en la ecuación algo que me vaya modificando la distancia entre un punto, entre el que sigue, el que sigue y el que sigue. ¿Se dan cuenta? Para esa instancia yo tendría que haber, en vez de reemplazado por 0,12, ponerle un nombre. Es decir, A igual a 0,12. Aquí, llamar A igual a esto. ¿Para qué? Para que cuando yo obtenga la ecuación quede en función de A. Y después reemplazar ese A para cada uno de los puntos sin tener que operar en cada caso. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Profe, y este ejercicio para una carga no uniforme, ¿cómo sería? Para una carga no uniforme, ¿han hecho práctico con eso? No, creo que no. Pero le muestro. No, profe, no hemos hecho O sea, no nos van práctico. a pedir para una carga no uniforme. ¿Han tenido la teoría? Yo no veo las teorías, así que... Pero miren, es algo sencillo. Para una carga no uniforme, les van a decir lambda se distribuye como 3,5 x eh, ¿lo vemos? Sí. Entonces, como ustedes saben que lambda es la distribución de la carga respecto de la longitud, en este caso porque se trata de una distribución lineal, cuando yo reemplace despeje diferencial de Q me va a quedar lambda diferencial de X. Y no va a ser otra cosa que derivar esto en función de X, le va a dar 3,5, ¿lo ve? Cuando haga la derivación, no es otra, no tiene, no tiene secreto esto, solamente tienen que tener en cuenta que la distribución es lineal, en este caso, ¿ve? En función de X a la primera potencia. O sea, algo que se me ha ocurrido podría ser al cuadrado, al cubo, o la quinta. Eso les demuestra que la distribución no es uniforme, depende de la posición que ocupe el punto que yo estoy considerando. O sea que no generaría el mismo campo en los No, distintos puntos de la... no generaría el mismo campo el elemento de carga que está aquí y este que está aquí, arriba. Son distintos. Eso es lo que eso es lo que siempre he querido caer en cuenta cuando les he dicho que la distribución de carga, la que consideramos ahora nosotros es uniforme. Puede darse que no sea uniforme. Y bueno, cuando no sea uniforme voy a tener una ecuación. Diferencial de Q y bueno, lo voy a derivar. Para obtener el resultado que necesito, cuánto va a valer mi diferencial de Q, cada uno de ellos. Y cuando lo integre, o sea, no es más que introducir esto en la ecuación, ya derivado. O sea, en integral, con que reemplazar diferencial de Q, pondría 3,5x diferencial de X. Sí, y claro, y cuando lo integro, lo derivo, ya va a seguir el procedimiento ese. Tengan en cuenta que antes poníamos el valor de lambda, ahora estoy incorporando una variable. En este caso, si ustedes ven, he considerado X, pero debería ser función de Y ahora. ¿Lo ven?
¿Lo ven ahí? Claro, antes lo sacábamos de la integral, lo sacábamos porque era constante. Una Claro. constante, digamos, no estaba dependiendo de la variable. Dentro de lambda hay un i, así que no lo puedo considerar constante. Observen, dentro de lambda hay un i, entonces no lo podré considerar constante. Eso es lo único que van a tener que tener en cuenta cuando ustedes hagan una evaluación de una línea con distribución de carga no uniforme. Y no sé si ahora, pero capaz que en algunos de los temas de más adelante tenemos esto. Pensaba que ahora los tenían. Suele haber. Si ustedes leen en el libro, está esta posibilidad. ¿No lo han considerado en la guía? Ustedes siempre tomen de referencia el nivel de la guía. ¿Alguna pregunta más? Suele ser esta situación, no sé de dónde ni quién lo ha sacado al problema este. Suele ser un problema que va en algunos que ha ido en algunas de las evaluaciones, algo así. Una línea finita con en un punto determinado. A lo largo de la línea o sobre la línea. Preguntas. ¿Había hecho algo el compañero que ha leído el problema? ¿Lo había planteado? ¿Ha salido algo parecido? ¿Era algo de lo que esperaba? No, Inge, no sabía cómo encararlo directamente, pero ahora sí, ahora lo tengo bien claro. Para todo lo que no sepan, para cualquier cosa que no sepan, siempre voy a asociar a algo que yo ya he resuelto. Voy a probar, ¿sí? Si no me equivoco, no voy a aprender. Eh, Ustedes tengan en cuenta que para líneas o para cualquier distribución de carga, nosotros siempre hemos considerado un elemento diferencial de carga. Ese elemento diferencial de carga, en este caso, es un segmento. En un disco es un anillo. Entonces, todas esas analogías voy a ir haciendo. Primero, si voy a resolver la determinación del campo eléctrico de esta manera, voy a tener que encontrar el elemento diferencial de carga. Es lo primero. Segundo, ¿cómo es el campo eléctrico que produce ese elemento diferencial de carga en el punto donde yo quiero averiguarlo? Entonces, siempre esa secuencia básica, elemento diferencial de carga, cómo es el campo eléctrico que ese elemento produce en el punto en cuestión. Se reduce a usar la ecuación inicial. Como estamos hablando de elementos diferenciales o elementos muy pequeños, en vez de ser un campo eléctrico, va a ser esto que yo he dicho, mi diferencial de campo eléctrico. Y después voy a hacer la integral. Y ese es, o sea, después voy a sumar todas las contribuciones debido a que voy aplicando el principio de superposición. No pierdo de vista eso, ¿sí? Y eso se va a traducir en integrales. Y es lo único que hemos hecho. Ese es mi análisis físico. Si bien matemáticamente algunas veces es un poquito más engorroso que otros, ¿sí? No pierda de vista esto. A medida que voy resolviendo, me paro en alguna de las instancias e igualo y determino, analizo las unidades que tengo. Si las unidades son acordes a campo eléctrico, en este caso, ¿sí? Asumo que vengo resolviendo bien, ¿sí? Eso me va a permitir ir, si no sé, si no estoy seguro de lo físico, analizo las unidades de mi resultado matemático.
si hay una coincidencia de las unidades de mi resultado matemático con la magnitud que estoy analizando, en este caso campo eléctrico, hay un 90% de probabilidades que lo que están haciendo esté bien hecho. Soy insistente en el tema de verificar desde el punto de vista dimensional, porque nos sirve muchísimo eso. ¿Preguntas? Si la línea eso hubiese sido infinita, no nos iban a pedir nunca el campo eléctrico sobre la línea, ¿que no? ¿Por qué? Porque sería fácil, sería cero, ¿no? ¿Por qué? No se pensó eso, porque depende si la línea era infinita, ¿que no? Ajá. Depende de la distancia que hay al punto. Sí. Y si está sobre la línea, sería cero la distancia. ¿Y por qué? Mire, primero, lo que debería usted analizar, si es cero la distancia, significa que esto es igual a cero. Si esto es igual a cero, entonces el campo eléctrico es infinito. Mire lo que usted me ha dicho que es cero. En realidad no podría ser cero, ¿no? Debería ser esto si sigo un análisis matemático. Claro, 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 tienes razón. Estaba confundiendo. Entonces, yo le digo que podría ser una instancia o una pregunta. ¿Por qué? Porque si la línea es infinita, yo lo puedo decir, la línea es infinita y comienza aquí y termina y no sé dónde. Empieza ahí y hacia abajo se va hasta el infinito. ¿Es una línea infinita esa que acabo de describir? Sí, ¿que no? No tiene fin, claro. ¿Tiene longitud? Sí. Por lo tanto, podría tratar de averiguar el campo eléctrico en este punto. No sería algo descabellado. Creo que eh, en algunas de las instancias, ustedes lo tienen ahí resuelto, pero que quedaba uno sobre algo aquí, menos uno sobre algo parecido. Esos dos términos asocian a este punto y a este punto. Tengo en cuenta que son los límites de integración. ¿Me sigue? Sí, Entonces, este punto tiene un valor finito, tiene un valor. Pero este punto, cuando se trata de una línea infinita, está muy lejano. O sea, me quedaría en el segundo término, me va a quedar uno sobre infinito. Y esto es igual a cero. Entonces me quedaría algo así como el producto de una constante que tenía aquí por el primer término de la resolución de la integral. No es algo difícil de resolver, se trata de lo mismo, nada más que los límites de integración se han modificado. Uno está a 10 centímetros, 0,10 metros, y el otro está en el infinito. Tenga en cuenta que los límites de integración para la situación que usted plantea va a ser menos infinito, 0,10 metros. Eso es todo, va a cambiar. ¿Lo ve? Sí, sí, sí. No es algo descabellado lo que ha preguntado. Siempre, siempre,
Analizo lo físico y si no me estoy dando cuenta, pongo la ecuación. Busco las ecuaciones que conozco y en función de la matemática voy redondeando lo físico. Puede ser si eres cero, si eres infinito, si eres... Voy analizando. Creía que el profe va a dar clase con Webex. ¿Cómo? ¿Qué dificultades han tenido? Terrible, todo mal. Se nos No. cortaba la señal del link cada rato, profe, no podíamos verlo y a veces hablaba, a veces se le caía el audio y casi ninguno podía ver la clase. Y cuando hemos vuelto a la plataforma Meet, ahí hemos podido tener la clase recién. Bueno, el tema es que vamos a ver de hacerla andar a esa porque esa es la que tenemos licencia. Ha tenido dificultades con su conexión de internet. El ingeniero parece que demanda más esa plataforma. Está viendo de solucionar eso para la próxima clase y bueno, vamos a ir probando él, después probaré yo, creo que el lunes tienen conmigo el siguiente práctico. De usarla y de ver de ir puliendo los detalles de esa plataforma. Profe, hoy por ejemplo, la pizarra se ve de 10. De 10 se ve hoy. A comparación de otra vez, hoy se ve de 10. Bien. ¿Conmigo? Sí, ahora se ve con de 10. usted se ve de hoy 10. se ve bien. Se ve bien. Otra vez no se veía bien, eso me refiero. O sea, No. se veía, pero no tan claro como ahora. Ahora está de 10. Ahora se ve perfecto. Se ve que es la conexión de internet, algo está pasando, no he modificado nada. No siempre lo mismo, o sea, te venden una cosa